Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Como siempre he dicho, nuestras oraciones a Dios por ustedes es para que el Señor los fortalezca en medio de esta pandemia y también los bendiga abundantemente. Seguimos con la serie de predicaciones acerca del corazón renovado. Hemos estudiado que un corazón renovado canta al Señor. También hemos visto que un corazón renovado guarda la palabra de Dios. Y hace 8 días vimos que un corazón renovado confía en Dios. Y hoy vamos a ver que un corazón renovado ama a los demás. Qué hermoso es esto. Un corazón renovado ama a los demás. Déjame contarte una historia antes de entrar al tema. En cierta ocasión un joven llegó corriendo a su hogar después de haber asistido en un culto de avivamiento. Tocó la puerta y su hermana abrió la puerta apresurada y entonces él gritó lleno de gozo: hermana, el Señor Jesús me ha dado un nuevo corazón. La niña, tomando sus manos y llevándoselas al pecho, le rogaba: oh hermanito, muéstrame ese nuevo corazón. Fíjate que es interesante esta historia, porque yo puedo decir que es una bendición tener un corazón nuevo, que podemos demostrarlo a los demás. Si nosotros podemos demostrar este corazón nuevo, pues deja de ser solamente un cambio de mente momentáneo o una simple emoción cuando nosotros experimentamos un encuentro con el Señor. La hermanita quería ver este corazón nuevo que su hermano le estaba diciendo que ya tenía. Por eso estamos hablando de que un corazón renovado ama a los demás. O sea, ¿cómo podemos mostrar que tenemos un corazón renovado? Amando a los demás. Ya lo dije hace un rato, cantando al Señor, guardando la palabra, confiando en Dios y amando a los demás. En primer lugar, yo quiero que veamos que amamos a los demás porque es un mandamiento de Jesús. Amamos a los demás porque es un mandamiento de Jesús. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Salta a mi mente una pregunta. ¿Por qué el Señor dice que es un mandamiento nuevo el amarnos unos a otros? Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, allá en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice la palabra del Señor: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces, si ya en el Antiguo Testamento está mandando que nosotros deberíamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el Señor Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Me atrevo a pensar que Jesús está hablando acerca del distintivo de este amor que Él está pidiendo que hagan sus discípulos. Este distintivo consiste en que nosotros debemos de amarnos unos a otros como Jesús nos ama. ¿Jesús de qué manera nos amó? Jesús nos amó con un amor sacrificial, con ese amor ágape, con ese amor que está dispuesto a amar a los demás, no importando las circunstancias. Y yo puedo mencionar algunas características de este amor. Este amor es desinteresado. Este amor es bondadoso. Este amor es perdonador. En otras palabras, no lleva un registro de las ofensas. Este amor pasa por alto las faltas. Este amor es compasivo. Este amor es misericordioso. Este amor es ayudador. Este amor no es envidioso. Este amor no es orgulloso. No es egoísta. No se enoja fácilmente. Acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Este amor todo lo soporta. Este amor no le causa daño a nadie. Y puedo mencionar otras características más acerca de este amor. Pero sobre todo, este tipo de amor no tiene fin, dice el apóstol Pablo. Nunca se acaba, porque Dios es amor. Y el Señor dice: yo quiero que ustedes amen de esta manera. Jesús manda a los suyos a amarse de esta manera.
porque es así como Él nos ama. Él nos ama de una manera incondicional. Por eso el mandamiento es amar. No es así, no es si nos parece o nos conviene amar. Es un mandamiento de Jesús. No es voy a amar a aquel que no me ha ofendido. No, tenemos que amar porque es un mandamiento del Señor. Y cuando nosotros obedecemos el mandamiento de Jesús, sabemos que le agradamos a Él. Entonces puedo decir que nosotros amamos a los demás no solamente porque tenemos un corazón renovado, sino que amamos a los demás porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesús. Por eso amamos también a los demás. Pero hay otra cosa. Nosotros amamos a los demás porque es un distintivo de los seguidores de Jesús. Mira, Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que el amarnos es una prueba de que somos seguidores o discípulos de Jesús. La pregunta es, ¿por qué? Porque Jesús tiene todas estas características. Jesús tiene un amor desinteresado, tiene un amor bondadoso, tiene un amor perdonador, tiene un amor compasivo. Jesús no le causa daño a nadie. Entonces, cuando nosotros amamos de esta manera, nosotros mostramos que somos seguidores de Jesús. Y mostramos que nosotros ya hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida. Y este amor en nosotros este amor está en nosotros y podemos reflejarlo a los demás. Esto no es de nosotros. Tenemos que entender esto. No es de nosotros. Esto es obra del Espíritu Santo. Nosotros amamos no solamente porque es un mandato de nuestro Señor, sino porque el Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida. Viene a mi mente lo que le manda nuestro Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés acerca del amor al prójimo. Fíjate, en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico capítulo 19, tú vas a encontrar estas características. ¿Cómo deberían demostrar ellos su justicia hacia el prójimo o su amor hacia el prójimo? Les dijo el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. No espigarás tu tierra segada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dice: para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Fíjate, ellos debían demostrar su justicia favoreciendo al pobre. Ellos, que Dios los había bendecido en tener una buena cosecha, si caía algo del fruto, ahí lo debían de dejar, no debían de rebuscar tampoco su viña. ¿Por qué? Porque todo esto era para los pobres. Y de esta manera ellos mostraban su justicia. Y dice el Señor que no solamente debían de hacer esto, ellos no debían de hurtar, no debían de engañarse ni mentirse el uno al otro. No debían de oprimir a su prójimo, ni debían de robarle. No debían retener el salario del jornalero hasta el otro día. No debían de maldecir al sordo, ni tampoco delante del ciego deberían de poner tropiezo, sino que ellos debían demostrar su respeto a Dios y su amor al prójimo, haciendo buenas cosas por ellos. Esto lo debían de hacer, sí, por justicia y por respeto a Dios, pero Jesús dice: háganlo por amor a los demás, porque un corazón renovado ama a los demás. Hace años escuché una historia que a mí me llamó mucho la atención. Contaron que en cierta ocasión bajó una persona del transporte público y en la parte de abajo estaba un niño vendiendo sus gomas de mascar. Y esta persona que bajó, al pasar, le tiró su caja donde contenía su producto. Y lo hizo a propósito esta persona. Pero detrás de ella venía también otra persona que había bajado del mismo transporte público. Cuando vio esta acción, este joven ayudó al pequeño a juntar estas gomas de mascar y echarlas en sus cajitas. El niño estaba llorando, por supuesto. El joven le dijo, mira, después de que terminó de juntar sus gomas de mascar, le dijo este joven al niño: mira, no llores. Y entonces le dio unas cuantas monedas. El niño, sonriendo, lo vio a este joven y le preguntó: oiga, ¿usted es Jesús? La pregunta es, ¿por qué le preguntó si este joven era Jesús? Porque el niño había escuchado que Jesús es amor,
que Jesús no hace daño a nadie, que Jesús ayuda a los demás. Y yo digo, qué hermosa experiencia para este joven, que lo hayan confundido con Jesús. Dios permita que cada uno de nosotros, hermanos, podamos manifestar el carácter de Jesús en nuestra vida y que la gente pueda ver a Jesús a través de nuestras buenas obras. Esto sería fabuloso. El apóstol Juan se le conoce como el discípulo del amor. Él frecuentemente repetía este mandamiento de Jesús, el de amarnos unos a otros. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque él sabía que el mandamiento de nuestro Señor, en cumplirlo, era suficiente. En cumplirlo era suficiente. Y este amor hay que apremiarlo porque es una prueba del discipulado, según vemos en el Evangelio de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en este pasaje bíblico. Nosotros mostramos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando amamos a nuestros hermanos. Y cuando nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, muestra de que todavía estamos en la muerte, de que no tenemos un corazón renovado. Por eso vimos que nosotros amamos al Señor y amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, porque tenemos un corazón renovado. Amar de esta manera, tengo que reconocerlo, amar de esta manera no es fácil, ya que por naturaleza somos egoístas. Por eso necesitamos tener un corazón renovado. Y yo entiendo, porque de verdad, tengo que también decirlo, hay hermanos muy difíciles, muy complicados, pero el Señor nos manda a amarlos. El Señor nos manda a ver por ellos. Y nosotros mostramos este amor a través de nuestras buenas acciones a favor de ellos. Mostramos este corazón renovado en Cristo Jesús. Y entonces mostramos que hemos nacido de nuevo en Él. Y yo sé que no es fácil, hermanos, no es fácil. Por eso pienso en este tercer punto. Nosotros amamos a los demás porque tenemos un corazón renovado. Mira, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice este pasaje de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Te das cuenta? Dice el apóstol Pedro que el Señor ha purificado nuestras almas o nuestros corazones por la obediencia a la verdad. Al escuchar este evangelio de nuestra salvación, cuando nosotros creímos en Él, en ese momento el Señor operó de una manera milagrosa, sobrenatural en nuestro corazón. Es Dios obrando en la vida de las personas. Por eso dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 1, versículo 13, dice: las cuales no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es Dios haciendo la obra en nosotros. Es Dios cambiando nuestros corazones. Es Dios cambiando el corazón de piedra que teníamos por un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel. Y esto es solamente por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Por eso Juan no se explicaba como alguien teniendo bienes de este mundo y viendo a su hermano tener necesidad, cerraba su corazón para no ayudarle. Y Juan pregunta: ¿cómo es que el amor de Dios, cómo es que mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es que no siente nada? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 es lo que dice: porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, un corazón renovado ama a los demás. El apóstol Pedro dice que nuestras almas fueron purificadas para que tengamos un amor fraternal o de hermanos, no fingido, sino sincero. Es el amor de Dios obrando en nosotros.
Es el amor de Dios el que nos constriñe, no solamente nos constriñó a pensar en nuestra salvación, sino que el amor de Dios nos constriñe, nos somete, nos obliga también a amar a los demás. Fíjate, esto es hermoso. O sea, es el amor de Dios obrando en nuestras vidas para poder amar a los demás. Sé que es difícil, de acuerdo a las características que menciona la Biblia, de lo que es el amor hacia los demás, de acuerdo al distintivo, ¿verdad?, que Jesús menciona. Yo sé que es difícil. En nuestras propias fuerzas es muy complicado amar de esa manera. Por eso nosotros necesitamos tener un corazón nuevo. ¿Y cómo tenemos ese corazón nuevo? Pues cuando nosotros creímos, obedecimos la palabra del Señor, el evangelio de nuestra salvación. El Señor operó en nosotros y nos cambió el corazón de piedra que teníamos por un corazón de carne. Y dice el apóstol Pedro que nosotros debemos amar a los demás sin hipocresía y con todo nuestro corazón. Es lo que dice 1 de Pedro 1:22, parte B. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dejemos a un lado la hipocresía o fingimiento y nosotros debemos aprender a amarnos con todas nuestras entrañas o de una manera intensa y constantemente, hermanos. Porque Dios en su infinita bondad nos hizo renacer por medio de su palabra para amar a los demás de una manera sincera. Nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, el amor a los hermanos es la evidencia de nuestra regeneración y nuestra justificación por la fe. Recuerde que un corazón renovado ama a los demás. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, tú nos enseñaste a obedecer el Evangelio de Jesucristo para nuestra salvación. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos este Evangelio, nuestro corazón fue transformado, nuestro corazón fue renovado con el propósito de amar a los demás como tú nos amas, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer en este amor, ayúdanos a ser constantes en este amor. Que la gente te pueda ver a ti a través de nuestras buenas acciones. Que nosotros mostremos a los demás que tú vives en nosotros por las buenas obras que hacemos. Para que estas personas tengan deseos de acercarse a ti, de conocerte a ti. Perdónanos cuando en nosotros no se ha manifestado este amor que ya está en nuestra vida. Y queremos rogarte en esta hora, y quiero rogarte por la vida de todas las personas que están viendo este video, que tú los bendigas, que ellos en realidad aprendan a amar como tú nos amas, Señor Jesús. Si a algunos de ellos les cuesta amar, será porque quizás no han entregado su vida a ti, Señor Jesús. Ruego que sea el poder de tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Ruego que sea tu Espíritu Santo ayudándoles, Señor, para que se vuelvan a ti con todo su corazón. Y los que ya hemos experimentado tu amor en nuestra vida, ayúdanos para que nosotros seamos obedientes, para que nosotros obedezcamos lo que este amor nos obliga a pensar y hacer a favor de los demás. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Bendito seas desde ahora y para siempre en nuestro Señor Jesucristo. Amén.